Un martillo para aplastar a las brujas. En la década de 1480 comenzó una etapa importante sin ser decisiva. La cantidad de procesos de brujería conoció un primer auge, sin llegar a las persecuciones de la época moderna, y la doctrina demonológica obtuvo el respaldo explícito de la autoridad pontificia. Inocencio VIII emitió en 1484 la bula Sumis Desiderantes Affectivus, mediante la cual exhortaba a los prelados alemanes a redoblar la caza de brujas que habían llegado a ser muy numerosas en esa región. Dos dominicanos, Insiriotis y Sprenger, condujeron una investigación con ese propósito y luego redactaron el primer gran tratado de la caza de brujas, el Maleus Maleficarum, publicado en 1487. Invocado la bula papal, los autores examinaron 78 preguntas para aclarar el origen y desarrollo de aquellos que llamaban la herejía de las brujas, a fin de ofrecer en una tercera parte el último remedio contra un exterminio de esta herejía. Si bien mencionaba el pacto con Satanás, la marca diabólica y las actividades nefastas de las brujas, ignoraban el aquelarre. Sin embargo, el acento puesto de manera obsesiva sobre la responsabilidad de las mujeres en el fenómeno representaba una desviación realmente decisiva, pues aun cuando Nieder y Lefranc ya habían hablado de eso, los procesos judiciales involucraban frecuentemente a hombres mayoritarios durante el proceso de los valdeneses de Arras y numerosos en las miniaturas que ilustraban los manuscritos de Trincourt. De hecho, más importante aún, la difusión de esta obsesión a través de la imprenta le dio una dimensión imposible de esperar en la época de los manuscritos. De acuerdo con un inventario de los grandes catálogos de la biblioteca, la obra conocida, al menos 15 ediciones hasta 1520, casi todas en las ciudades renanas o en Nuremberg, salvo dos en París en 1497 y 1517, y una en Lyon en 1519. Si se admite un tiraje promedio de 1000 a 1500 ejemplares por edición, esto significa que han podido circular más de 20.000 ejemplares del libro antes de la Reforma, algunos millares en Francia y el resto en el Sacro Imperio. El tratado pasó de moda abruptamente entre 1520 y 1574. Luego conoció un segundo auge con 19 nuevas ediciones conocidas, de las cuales 3 se hicieron en Venecia de 1574 a 1579 y 10 en Lyon entre 1584 y 1669. La primera generación de lectores pertenecía esencialmente al territorio germano, sobre todo a lo largo del Rin. Además, los autores habían centrado su universo demoníaco sobre el eje del Rin. Sprenger había nacido cerca de Basilea, estudiado en Colonia y siendo entonces inquisidor para las diócesis de Maguncia, Traveris, Colonia, Salzburgo y Bremen. Institoris, que había nacido en Salztal, en nombre de Colmar, fue prior del convento dominicano en Salestadt y resultó un inquisidor temible, cuyo campo de acción se extendía a todo el imperio al oeste del Elba. Desarrolló sus actividades prioritariamente a lo largo del Rin, como una prolongación hacia Berna y Luciana por un lado y Austria y el norte de Italia por el otro. En 1485, solo una intervención episcopal permitió liberar a 50 brujas encarceladas en Innsbruck, por orden de Institoris. Todo indicaba que existían relaciones directas con un modelo demonológico nacido en el mundo alpino, perfeccionado en Arras y difundido en el vasto corredor de circulación que conduce de Italia al Mar del Norte. En 1458, Institoris parece haber asistido personalmente en Salzburgo a la ejecución del obispo valdenese Friedrich Reiser en la hoguera. 2 años antes del proceso de Arras, se opuso violentamente a las iniciativas de otro dominicano arzobispo de Granea en Bosnia, expulsado por los turcos, que abogaba por un concilio que retomara los trabajos del concilio de Basilea. Afirmaba detestar a ese oso voraz que hay que lapidar, pues ha tocado la montaña de santidad el sumo pontífice. Las luchas entre los partidarios de la primacía del concilio y los defensores de la superioridad pontificia constituían ya el telón de fondo sobre el cual se había operado la transformación de la acusación de herejía valdenese en el mito del aquelarre demoníaco. El estado de espíritu de los dos demoníacos redactores del Maleus Maleficarum merecía un estudio mucho más profundo. En todo caso, no era pura coincidencia verlos entonar el cántico de la represión contra las brujas en la región de Europa más marcada por las herejías, especialmente por las diversas desviaciones que incluía entonces el término valdenese. La misma zona de turbulencia era también el campo de las ambiciones rivales, tanto por parte del Papa como de los poderes civiles. El imperio, el ducado de Saboya, la confederación suiza, el ducado de Borgoña. Satanás parecía desenfrenado, pero en realidad eran los hombres quienes intentaban imponer su ley o su tipo de fe en este corredor encarnizadamente disputado, donde había nacido la imprenta y se acentuaban los antagonismos intelectuales, anticipándose a Lutero. Esta también era la ruta de circulación de las ideas humanistas provenientes de Italia, de las novedades artísticas y culturales. Allí se
exacerbaba la confrontación entre las formas expresivas y los tipos de pensamiento, entre lo antiguo y lo nuevo.